Gracias por seguir junto a nosotros. Este espacio lo hemos denominado Pregunta al Abogado. En la segunda parte nosotros desarrollamos hoy las respuestas a un tema familiar, la asistencia para ser precisos. Y queremos agradecer a todas las personas que a través de nuestra página web Al Día Bolivisión en el Facebook han comenzado a escribir sus cuestionantes. Son más de 100 preguntas. Sí, lo está escuchando bien, más de 100 preguntas que han sido contestadas y que todavía faltan algunas, sí, por la doctora Natalie Zúñiga, quien es nuestra abogada de la semana. En la pregunta al abogado, muchas personas se han cuestionado sobre el tema de la asistencia, pero específicamente cuánto, por ejemplo, se tiene que descontar de un salario, que ha sido alguna de las cuestionantes. Después, requisitos de pronto que se tienen que presentar ante los juzgados. Doctora Zúñiga, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? A ti, gracias. Bien, empezando la mañana, como tú lo has dicho, son varias preguntas. Hemos tratado de sistematizar algunas, porque las preguntas tienen como que un mismo eje conductor. Entonces es importante entender, a ver, hay una pregunta que se repite, dicen, no lleva su apellido, pero es el papá, ¿puede dar asistencia? No. Este es un certificado de nacimiento, es el documento preconstituido para que uno pueda exigir asistencia familiar. En un certificado de nacimiento se va a determinar la filiación, es decir, quiénes son los progenitores, padre y madre. Si uno no cuenta con este certificado de nacimiento y no establece quién es el papá, quién es la mamá, bajo ninguna circunstancia puede solicitar asistencia familiar. Tal vez antes hubiera sido justificable. A partir del 2012 uno puede ir a la oficialía e indicar quién es el papá sin necesidad de que el padre esté presente. Le hago un paréntesis en esto. Entonces eso significa que si una persona tiene un niño y que si no se le da el apellido del padre, él no está en la obligación de darle la asistencia. No. Y si se decide realizar un proceso judicial ya muy aparte, que sé yo, con una prueba de ADN, a pesar de que la persona se niegue, en fin, sí, recién se puede, pero siempre tiene que existir un certificado. Previamente tendría que realizar el reconocimiento judicial de paternidad. Sin el certificado de nacimiento, ningún juzgado, ni ninguna defensoría, ni ninguna instancia va a habilitar la posibilidad de la asistencia familiar. Muy bien. ¿Qué otras preguntas también ha respondido? Respecto a las pruebas, por ejemplo, ¿qué documentos necesito? Yo tengo aquí unos ejemplos. A ver, son 6 ítems, es lo que señala el artículo 109 de la ley 603, salud, educación, vivienda, alimentación, dispersión, vivienda, son 6 ítems básicos que se necesita para vivir, ¿verdad? Entonces uno necesita acreditar esos gastos con facturas. Entonces acá, por ejemplo, tengo alguna factura de un lugar donde compras alimentos, una farmacia, ropa y demás. Para hacer un prorrateo más o menos del gasto general. Claro, hay cosas que evidentemente no vas a ir al supermercado, ¿no? Se supone que un niño come, entonces a eso se llama sana crítica. Y la sana crítica es algo que utilizan los jueces al momento de emitir sus resoluciones. Entonces, ¿qué es lo importante en las facturas? Mucha gente me dice, sí, pero yo facturo para mi hermana, para mi tío. No, la factura tiene que estar a nombre, en este caso, si tu hijo tiene 10 años, tiene que estar a tu nombre. Es decir, tiene que decir Pepita Pérez con su número de NIT tantos. Esa es la manera en la que uno va a acreditar. Y esta documentación, el certificado de nacimiento, facturas, algunas certificaciones de que estás en el colegio, se presenta con la demanda. Eso Doctor, es sumamente importante. Algunas de las preguntas que nos han llegado indican lo siguiente. Por ejemplo, nos escribía alguien, no vamos a revelar el nombre, nos decía que tiene 3 hijos, pero que está iniciando ya con todo el proceso. La pregunta es, cuando alguien entrega esta asistencia familiar, sea hombre o mujer, sea el padre o la madre, ¿tiene que ser el mismo monto para cada hijo? No, depende. ¿O tiene que ser diferente? No, depende de la necesidad. No es lo mismo que tú otorgues asistencia familiar a un bebé que otorgues a alguien de 15 años. Depende, evidentemente no puede existir discriminación entre los hijos, pero no es el mismo monto, varía el monto dependiendo de las necesidades. Y esas necesidades evidentemente se van a valorar con pruebas y utilizando la razón en ese momento y las circunstancias. Nos dicen que por los 3 niños se reclama 200 bolivianos únicamente. No, el mínimo nacional en Bolivia es 424 bolivianos. Ojo, no es por hijos. Si fueran 3 hijos de una misma progenitora, una misma madre, podría ser hasta 1000, ¿no? Es el mínimo 424, pero va a depender mucho de los ingresos y de las necesidades, Héctor. Hay una pregunta que sí quiero responder, no sé si la puedo leer, no vamos a Claro dar el que nombre. sí, Dice, no se preocupe. Mi padre nunca me pagó asistencia familiar, yo tengo 27 años, tuve que pagarme sola los estudios. ¿Yo puedo pedir la asistencia familiar retroactivo? No, la asistencia familiar no es retroactivo. Es retroactiva al día que yo te notifico, es decir, tenemos un bebé, yo te notifico, qué sé yo, 10 de abril, al 10 de abril es retroactiva la asistencia.
Todo lo demás está perdido y la asistencia en Bolivia puede ser hasta los 25 años exclusivamente para educación. Entonces, hay gente inclusive de 36, 38 años que ha escrito, ¿puedo pedir todo lo que me ha dado? No, no puede pedir, porque hay algo que se llama estado de necesidad y el estado de necesidad se acredita al momento que tú asistes a un juzgado de familia. Entonces, no, ese dinero está perdido. Hay otras preguntas. Tengo un hijo, tengo 23 años. No. Si tú tienes un hijo, ya no puedes solicitar asistencia familiar de tu progenitor. Esa obligación se extinguió. Es decir, si tienes un hijo a tus 21, 22 años, se perdió la asistencia familiar. Muy bien. Otra de las preguntas, Héctor, también que es sumamente importante, es respecto a los 10.000 bolivianos. Dice, doctora, disculpe, doctora, si el salario del padre es 10.000, ¿cuánto sería la asistencia? Ya les dije ayer, les reitero, es una leyenda urbana de que tiene que ser el 25%. Eso es falso. Va a depender mucho de las necesidades del menor. Pongámosle que el niño de 5 años gasta 2.500 al mes en los ítems, salud, educación, vestimenta, alimentación, dispersión y vivienda. Si gasta 2.500 es a 1.250. Cada papá tiene que dar 1.250. No interesa el sueldo. El mínimo nacional o el 20% es un referencial del mínimo nacional. No es que por el que alguien gane 20.000 va a tener que dar 4.000 de asistencia, que equivaldría evidentemente al 4%. Eso va a variar de la necesidad. Entonces la gente tiene que sacarse eso de su cabeza de que de acuerdo al sueldo es el porcentaje, porque eso es falso. Alguien ha dado una mala ¿Algunas otras preguntas que le han llegado, doctora? Hay mucha gente que dice, no quiere firmar, le he dicho que firme y demás. Lamentablemente el único que cae del cielo es la lluvia. Para todo lo demás uno tiene que esforzarse y tiene que acudir a las vías legales. Hay gente que dice, me ha dicho y quiero firmar y demás. No. La asistencia es voluntaria. En el caso de que no la puedas proporcionar voluntariamente, vas a tener que acudir a la vía judicial, porque ya les reitero, si no acudes a la vía judicial, ese dinero está perdido, no lo vas a cobrar más. Entonces, mucha gente que sus hijos tienen 5, 6, 11, 3 años y no han pedido, es momento de hacerlo. Yo sé que de pronto eso se presenta en muy pocos casos, pero ¿las mujeres deben dar asistencia familiar? Sí, claro. No hay discriminación y no son pocos los casos. El papá que no tenga la guarda está en la obligación de prestar asistencia familiar. Muy bien. Y también tiene el derecho a visita, que es otra pregunta, ¿no? No me deja verlo. A ver, los niños no son objetos y los padres no son cajeros automáticos. Es decir, no porque te dé 500 más le vas a dejar a dormir un fin de semana. La visita es un derecho del niño, ni siquiera es un derecho de los padres. Y no tiene nada que ver con el monto de la asistencia, ni siquiera tiene que ver con el cumplimiento de la asistencia familiar. Para que quede claro, y usted puede visitar nuestras redes sociales, la doctora Zúñiga estará respondiendo cada una de las cuestionantes. Esto fue Pregunta al Abogado.